Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del tema la necesidad de dar alimentos entre cónyuges. Si bien es cierto, las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y obligaciones, y dentro de estas se encuentran las de proporcionar alimentos que surgen en diferentes supuestos por el parentesco consanguíneo, por la concertación formal del matrimonio o concubinato y en algunos casos como la consecuencia del divorcio necesario, lo cual nos lleva a entender que suministrar alimentos es una expresión de solidaridad humana, que impone la obligación de auxiliar al necesitado y con mayor razón cuando quien la reclama es un miembro de la propia familia. Y es bajo este supuesto que la ayuda se torna exigible y la obligación moral se transforma en legal. La Suprema Corte de Justicia ha sido coincidente al definir el derecho de los alimentos como la facultad que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra denominada deudor alimentario lo necesario para vivir. Y es por ello que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Haciendo mención de los alimentos entre cónyuges, concubinos y los derivados de la ruptura de estos vínculos, hablamos que la obligación de ambos cónyuges de proporcionarse alimentos surge con motivo de la relación matrimonial. La igualdad de derechos que deriva de la propia ley con relación a los cónyuges y que si bien en esencia el marido es quien debe dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, también establece que si la mujer tuviese bienes propios, desempeñar algún trabajo, ejerciera alguna profesión, oficio, comercio, de igual manera debe contribuir para los gastos de la familia. Por tanto, es necesario no confundir los alimentos que se reclaman como consecuencia directa del matrimonio con aquellos que se pueden reclamar como consecuencia de la disolución del vínculo conyugal. Asimismo, se determina que para el otorgamiento de alimentos debe entenderse a un principio de proporcionalidad, lo cual se encuentra establecido en el Código Civil, conforme al cual los cónyuges deben darse alimentos bajo el entendido de que están conforme a la ley obligados a darse alimentos. Esto debe ser en proporción de la capacidad que tiene el que debe otorgarlos y a la necesidad que tiene el que debe recibirlos. Bajo ese contexto, se determina que la parte que lo solicita debe de tener una presunción legal de necesitarlos y por lo tanto el demandado corresponde desvirtuar la presunción, esto es, demostrar que la parte actora contaba probablemente con alguna fuente de ingresos o bienes propios que le generaban esos ingresos y que con ellos podía sufragar los gastos alimenticios. Lo importante de que exista este derecho para un ex esposo es que se equilibren las fuerzas en el sentido que cuando hay un divorcio, a veces existe una consecuencia financiera para el otro cónyuge. Por ejemplo, si tú con tu pareja han decidido de mutuo acuerdo que tu mujer te quedas en casa y que vas a trabajar en ella y te vas a ocupar de los niños, como sucede con muchísimas parejas, y que el esposo va a trabajar en el exterior de la casa para aportar económicamente a este hogar, esto es un acuerdo en el que ambos llegan. ¿Qué sucede si en este acuerdo el matrimonio se termina y la esposa que siempre trabajó en casa no tiene ningún ingreso para pagar sus necesidades básicas? Entonces, es por eso que existe este derecho para los esposos. Las condiciones principales que tiene
que, para que un ex esposo pueda pedir una pensión de alimentos al otro, es equilibrar las consecuencias financieras que va a haber en este matrimonio. Más aún, cuando hablamos de una persona que tiene más de 60 años, la probabilidad de incorporarse al mercado de trabajo va a ser mínima. Y es así que se solicita que el juez otorgue una pensión a largo plazo. A diferencia de una persona de 30 años que ha estudiado, la pensión sería a corto plazo. Lo importante de esto es saber que ambos cónyuges tienen derecho a pedir que el ex esposo o ex esposa otorgue una pensión de alimentos, reencontrando los criterios para acreditar la solicitud, como puede ser que el matrimonio te haya traído como consecuencia un desbalance financiero, que no tengas en ese momento la capacidad de solventar tus gastos, pero que es consecuencia que viene del matrimonio.